Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy discutiremos el tema que está en boca del mundo político de toda América Latina, que es la Cumbre de las Américas, que se celebra actualmente en Estados Unidos. Y para esto tenemos a tres analistas. Desde Honduras nos acompaña Saúl Hernández. Él es internacionalista y doctor en estudios latinoamericanos. Desde México nos acompaña Stephanie Enaro. Ella es internacionalista también, con una maestría en geopolítica, territorio y seguridad y una especialidad en política exterior rusa. Y desde Guatemala nos acompaña Alejandra Martínez. Ella es historiadora y directora de estudios latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidos los tres a Razón de Estado. Actualmente sabemos que los presidentes que asistieron a la Cumbre de las Américas son de los presidentes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y Luis Lacalle Pou de Uruguay, quien tuvo que cancelar su participación porque tiene COVID, pero digamos tenía toda la intención de asistir. Mientras que los países que no confirmaron su asistencia son El Salvador, Guatemala, México, Bolivia, Honduras y varias islas del Caribe. Por otro lado, Venezuela, Nicaragua y Cuba pues no fueron invitados. Iniciemos con Alejandra. ¿Qué primeras impresiones tenemos sobre esta lista de confirmados y no confirmados para la cumbre? Bueno, más allá de toda la discusión de estos últimos días de quiénes fueron invitados, quiénes no, yo siento que quedan claras varias cosas, sobre todo cuatro realidades principales. La primera, el triunfo del discurso de la soberanía en América Latina y de la dignidad de los pueblos, el discurso antiimperialista que cada tanto se recicla en la región, sin importar el signo ideológico, tanto la derecha como la izquierda comparten este acento en la soberanía y no se metan en mis asuntos. Luego también esto es la factura del abandono de Estados Unidos a la región en las últimas décadas, puesto que han ocupado otros actores como China. No sé si de eso adelantaremos más adelante. Y bueno, también el fin, siento yo, de la histórica neutralidad de México, ya que esto se puede llamar o Cumbre de las Américas o también el boicot de AMLO, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador. Y no sé si eso vamos a adelantar más adelante también. Sí, de eso precisamente quiero hablar con Stephanie. Stephanie, ¿se podría decir que fue el presidente López Obrador quien comenzó este movimiento en favor de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no sobra decir son países gobernados por regímenes dictatoriales? ¿Qué buscaba López Obrador con esto? ¿Será, como dice Alejandra, el fin de la famosa neutralidad mexicana? De alguna manera se puede decir que sí, fue el primero dijo que no iba si no se invitaba a todos los países de la Cumbre de las Américas. Y creo que hay que leer lo que está ocurriendo en este momento con la política exterior mexicana, entendiendo lo que está pasando en el interior. México está pasando por momentos muy complicados. En mayo acabamos de tener el mes más violento en cuestión de homicidios dolosos. En abril acabamos de llegar a una inflación récord que no teníamos en muchas décadas, con un 7.68%, y de alguna manera esta rebelión a Estados Unidos enciende el nacionalismo mexicano y sirve para capital político justo cuando acabamos de pasar elecciones de 6 gubernaturas. En México ya con esto el gobierno del presidente López Obrador estaría gobernando 22 de 32 estados y por supuesto en lugar de estar hablando de los problemas domésticos estamos hablando sobre si se iba o no a la cumbre y de quién va y quién no va. Claro. Saúl, ¿qué implicaciones tiene esto para Estados Unidos? Digamos, el hecho que varios países en América Latina se estén rebelando contra su política exterior. Yo creo que es la continuación de la crisis del proyecto globalizador que lideró Estados Unidos a partir del fin de la Guerra Fría, ¿no? Es cierto que hay hitos previos al de lo que podemos llamar el fracaso de la Cumbre de las Américas, obviamente el fracaso en la guerra de Irak, de Afganistán, también la crisis financiera de 2008, la irrupción de Donald Trump, son factores que ya vemos que Estados Unidos se ha ido replegando un poco sobre sus propios problemas y sobre sus propias fronteras. Pero yo creo que fundamentalmente no ha habido una recuperación del proyecto panamericanista, si lo podemos llamar así, a partir del año 2005, ¿no? Si bien las cumbres comienzan en 1994, en 2005 vivieron un revés del cual más nunca se recuperaron, que fue el revés de la cumbre de Mar del Plata,
donde bajo el liderazgo de Hugo Chávez, de Lula, de Néstor Kirchner, se le dice que no al ALCA, y luego de que se le dice que no al ALCA, no hubo un proyecto que reemplazara a ese proyecto. Y por parte de América Latina se inició un proyecto alternativo basado en el ALBA, UNASUR, CELAC, pero que se fue difuminando porque dependía demasiado de los petrodólares venezolanos y también del liderazgo carismático de Chávez, de Lula y de Néstor, ¿no? También, que fue el primer presidente de la UNASUR. Entonces yo creo que hay una crisis del regionalismo latinoamericano y al mismo tiempo una crisis del proyecto globalizador que se inicia en la posguerra, al finalizar la Guerra Fría, ¿no? A eso me referí. ¿Será que está López Obrador tomando un poco ese liderazgo que abandonó Venezuela? Pero vamos a volver a eso después. Alejandra, ¿qué efectos tendrá para América Latina esta complicación de la relación entre Estados Unidos y varios países? ¿Será que estamos ante el fin de lo que se llamó la tercera oleada democrática en América Latina y el consenso de Washington? Indudablemente, como adelantaba Saúl, digamos, y todos los índices lo reflejan, la crisis del modelo liberal de la posguerra fría es evidente y palpable, y lo que vemos es, y lo reflejan todos los índices, el retroceso democrático de la región que parece indetenible. Yo creo que también es el fin de unas relaciones internacionales condicionadas a valores como la democracia, la independencia judicial, las economías abiertas, el respeto a los derechos humanos, todos esos valores que de alguna forma se exaltaron hace 30 años, digamos, va a ser el fin de eso. Y bueno, vamos a pasar a unas relaciones internacionales cada vez más pragmáticas, siento yo, como dije al principio, cada vez más afincadas en la soberanía. Y bueno, prueba de ello es la ineficacia que ha resultado ser, digamos, lo ineficaz que ha resultado ser la Carta Democrática, un instrumento que apenas con 20 años de vida ha resultado ser totalmente ineficaz frente a las autocratizaciones de Venezuela y de Nicaragua, por ejemplo. Entonces, sí, va a ser devastador para la región en términos políticos, para los países que de alguna forma todavía les costaba alcanzar cierto nivel de democracia, de limitación del poder, de Estado de Derecho, va a ser, digamos, los peores pronósticos. Stephanie, se ha hablado sobre los efectos que esto tendrá sobre Estados Unidos, pero ¿te parece que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía frente a América Latina, particularmente frente a otras potencias que surgen como China, quien no condiciona su cooperación a valores occidentales como la democracia? Creo que definitivamente sí, y esta cumbre se ha convertido en el abismo de las Américas, porque geopolíticamente hablando es bastante interesante que los países más cercanos a Estados Unidos, a la región, no se encuentren presentes, y también que las mayores fuentes emisoras de migrantes tampoco hayan estado presentes, como lo son México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba también. Ahora, si nos vamos a diciembre del 2021, China tuvo el tercer foro ministerial China-CELAC con los países de la región, presidida por México. No tuvo este tipo de problemas. No condicionó la asistencia a los países, hizo que convivieran democracias y dictaduras y logró subir a los países de la región a su iniciativa global de desarrollo. Entonces, evidentemente se ve la pérdida de la influencia hegemónica de Estados Unidos sobre su región, sobre su zona de influencia natural. Y creo que esto tiene que ver con varios errores. Primero, el desinterés tradicional de Estados Unidos en la región. Después, las contradicciones. ¿Cómo es posible que a Joe Biden sí le importe que Nicolás Maduro sea un dictador para asistir a esta cumbre, pero que no le importe cuando se trata de perjudicar a otro dictador como es Vladimir Putin? Y con esto me refiero al tema de la compra de petróleo a Venezuela para que se logre de alguna manera satisfacer el hueco que va a dejar Rusia, el petróleo ruso en el mercado. Y también esta falta de tacto, porque las festividades del 5 de mayo, el presidente Joe Biden le dijo a la no primera dama de este país, porque así le gusta ser conocida, que México no era su patio trasero, que México era su patio frontal.
pero ya estamos viendo que México no es un patio, que México es un puente y esta vez el puente no bajó. Ahora también creo que esto es conveniente porque por primera vez en la región coinciden 10 gobiernos populistas de izquierda. Ojo, no todo gobierno de izquierda es populista, sin embargo, estos 10 sí, y al finalizar el año podrían ser 11 si Lula es reelecto en Brasil. Saúl, Cuba, Venezuela y Nicaragua son la manzana de la discordia en esta cumbre de las Américas. ¿Qué implicaciones tiene que haya países en la región que todavía hoy siguen defendiendo y legitimando a gobiernos que son autoritarios y violadores de derechos humanos? Bueno, eso es muy lamentable, ¿no? Eso quiere decir que América Latina todavía no tiene a la democracia como un valor fundamental en su política exterior, ¿no? Había una cosa que quería decir también con respecto a eso. No es la primera vez que México asume la neutralidad en estas tensiones regionales, ¿no? Si uno piensa en 1954, cuando la cumbre que se da en Caracas, la cumbre panamericana, la cumbre de las Américas, México y la Argentina de Perón votaron en contra de la declaración que condenaba a la Guatemala de Jacobo Arbenz. Y también en 1962, cuando Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos, los únicos 2 votos en contra son los de Cuba y los de México. Entonces, la doctrina Estrada ha estado presente y a veces ha llevado a México a tomar decisiones que no siempre van con los valores que nosotros compartimos y que creemos que en el siglo XX deberían ser los valores de todas las políticas exteriores. Y quería decir algo más también. A partir de 1994, que se da esa primera cumbre, con Bill Clinton, vemos un desplazamiento progresivo de Estados Unidos como el principal socio comercial de los países de la región. Paradójicamente, con esa iniciativa, a partir precisamente de 1994, China comienza a copar en las balanzas comerciales de todos los países un lugar importante, y si uno ve América del Sur, China es el principal socio comercial de todos los países, salvo Ecuador, Colombia. Y bueno, lo de Venezuela uno no ve muy bien las cifras con esto de lo que está ocurriendo actualmente, pero salvo Ecuador, Colombia y posiblemente Venezuela, todos los demás países tienen a China como el principal socio comercial en América del Sur, y eso lo diferencia radicalmente con el Triángulo Norte y Centroamérica en general, que tienen a Estados Unidos como principal socio comercial. Claro, y eso, digamos, es en parte mucho de lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Da una explicación a la política exterior de muchos de estos países. Alejandra, la mayoría de países que no confirmaron su asistencia a la cumbre lo hacen en protesta por la no invitación a las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero ese no es el caso de Guatemala y El Salvador. ¿Qué sabemos de estos 2 países? Sí, antes de contestarte la pregunta, quería hacer una precisión sobre lo que dijo Saúl de la neutralidad de México. Yo opino todo lo contrario, más bien es una clara posición ideológica disfrazada de neutralidad, porque a mí no me vengan a decir que la CELAC, el ALBA, UNASUR y Petrocaribe son neutrales. Hay un claro posicionamiento ideológico allí. Entonces, este corrimiento de AMLO hacia ese eje más bien acaba con esa neutralidad histórica de México. Con respecto a la pregunta de Guatemala y El Salvador, sí, estos 2 son países del Triángulo Norte que no asistieron a la cumbre. Sin embargo, hay otra cosa. Yo no descartaría del todo el boicot de AMLO en esta posición de Yamatei y de Bukele, porque recordemos que hace un mes AMLO vino a Guatemala y a El Salvador a sostener reuniones bilaterales con cada uno de los presidentes. Digamos, no descartaría esa opción de por medio. Sin embargo, los argumentos que esgrimieron es, por su lado, Bukele, las relaciones con Washington han estado muy tensas desde que Estados Unidos se pronunció con preocupación por el tema de violaciones a derechos humanos, con toda esta avanzada contra las pandillas que ha adelantado Bukele en El Salvador, y en el caso de Guatemala, por la posición de la Embajada de Estados Unidos con el nombramiento de la fiscal general de Guatemala. Entonces, no son exactamente las razones de estos rogue states, de la invitación a estos rogue states, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero digamos, sí, de nuevo, por eso decía yo al principio que lo que se pone en evidencia es un acento en el tema de la soberanía. No se metan en mis asuntos. Stephanie, aprovechando que estás desde México, no sé si quisiera romper el empate entre el debate que tenían Alejandra y Saúl respecto a la neutralidad mexicana, que hablamos un poco de eso, pero
si quisieras ahondar en el tema. Justamente estaba esperando el turno, ¿no? Tenía que hacerle honor a mi nacionalidad y creo que hay dos cosas muy importantes que hay que resaltar. Primero es que la doctrina Estrada, que es la que actualmente se apega a esta administración, fue la doctrina de la era revolucionaria del PRI, ese gobierno, ese partido que gobernó México durante 70 años, que era una dictadura perfecta. Entonces, prácticamente México dice, yo no me voy a meter en asuntos ajenos para que tampoco se metan en los míos, porque pues estaban haciendo las cosas muy mal aquí el PRI y no querían que les dijeran nada. Y de alguna manera se sigue usando de esta manera, ¿no? Se habla de una posición de neutralidad para disfrazarla de otra manera. En esta administración lo hemos visto en temas bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando no se condena a la administración de Nicolás Maduro por los abusos de derechos humanos, pero sí se le da asilo político a Evo Morales, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una neutralidad selectiva. Ahora, el tema de Cuba debe ser visto con mucha cautela. Si analizamos la posición geopolítica mexicana, tener una buena relación con Cuba es vital, porque es una isla que puede bloquear el tránsito en el Golfo de México. Entonces, por supuesto que se tienen que tener buenas relaciones para contar con esta ventaja geopolítica, pero siempre ha sido el símbolo de la rebeldía mexicana ante Estados Unidos. Y con esto me acuerdo mucho de una frase del expresidente López Portillo, que fue presidente de México en la década de los 80, que él decía que ante los poderosos lo único que le quedaba a los débiles era el respeto. Y creo que México sigue jugando a esa carta del respeto en tiempos bastante cruciales, porque la democracia a nivel global está en su punto más bajo. Solamente el 6% de la población a nivel global vive bajo una democracia plena, y este realineamiento obviamente nos podría hablar de algo más, como un acercamiento a China. Tenemos que el canciller mexicano ha hablado muy bien de China desde hace mucho tiempo, desde su juventud. Siempre ha dicho que México se debería de acercar más a China, y en el informe de gobierno antepasado, pues México le dio las gracias a China antes que Estados Unidos por las vacunas, y creo que eso puede ser una gran un gran indicador de lo que está ocurriendo en este momento. Totalmente. Me queda un minuto, pero no quisiera irme sin hacerles esta pregunta. Hay análisis, y entre los que ustedes hacen también, que dicen que Estados Unidos tiene una política poco consistente con América Latina y eso le ha hecho perder liderazgo en la región. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? ¿Se puede tener hoy una política coherente con ciertos valores occidentales como la democracia cuando tenemos tantas amenazas tan distintas en el mundo? Si quieren, arranquemos con Saúl y vamos Alejandra y Stephanie. Sí, yo creo que no ha habido coherencia en los últimos años en la política exterior norteamericana, pero bueno, es que vienen de Donald Trump, ¿no? Tampoco se les puede exigir demasiado. De hecho, el embajador en la OEA aún no recibe la aprobación el embajador de la OEA de los Estados Unidos no recibe la aprobación del Senado norteamericano. Y había una cosa que quería, con esto concluyo, decir que es una cifra que para mí materializa que si bien no hay coherencia de política exterior con los Estados Unidos porque vienen de Trump, de parte de los mismos latinoamericanos, no hay proyecto tampoco de integración que sea coherente. De todo el comercio de América Latina, solo el 19% es intrarregional. Ese es el dato que revela hasta dónde estamos integrados cuando comprobamos, por ejemplo, cifras como las de la Unión Europea, que es el 61% de todo el comercio de la Unión Europea, que es intrarregional. Totalmente. Alejandra. Yo solo muy rápido, una cosa es coherencia y otra cosa es eficacia. En la Guerra Fría, la política exterior de Estados Unidos se podía decir que era coherente, pero bueno, la eficacia era relativa, ¿no? Por todas las dictaduras, etcétera. Hoy tienen un approach distinto según cada región, pero, digamos, hace que la coherencia se pierda un poco. Entonces estamos entre estos dos extremos, o somos coherentes o somos eficaces al final. Difícil ser las dos. Cierro con Stephanie. En la política no hay amigos, solo hay intereses. Y a Estados Unidos le interesa no tener más migrantes. Por eso está cooperando de esta manera con la región, porque creo que se ha dado cuenta que América no solamente es un país. América es un continente que está interconectado y lo que le afecta al sur, tarde que temprano le afecta al norte.
Bueno, Stephanie, Alejandra y Saúl, muchas gracias por este análisis tan interesante. Vamos a seguir hablando sobre estos temas seguramente en el futuro porque esto no se acaba, ¿verdad? Es un tema de que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Con ustedes, volvemos la próxima semana con más de Razón de Estado. Muchas gracias.